Saludos cordiales, soy la profesora Iris Lorena Eisenut de Nol. Hoy abordaremos el tema la pedagogía. Como componentes tenemos estos temas: conceptualización de la pedagogía, educación, pedagogía didáctica, una ciencia para la educación, de la reflexión a la ciencia, la revolución científica, el final o el principio. La pedagogía. La pedagogía como reflexión acerca de la acción educativa se inicia en tiempos remotos, cuando el ser humano empieza a pensar sobre las acciones que realiza. El esfuerzo por comprender cómo se da el proceso educativo se registra en las primitivas culturas del Medio Oriente, como los sumerios y los hititas. En la época clásica de Grecia, se llamaba pedagogo al esclavo que llevaba a los hijos de su amo al gimnasio, en donde recibían formación, al teatro y a otros sitios públicos. El pedagogo debía cuidar que el niño se portara convenientemente en todos los lugares. Entonces, pedagogo significa esclavo. En la España de los siglos XVII y XVIII, la palabra pedagogo se refería al preceptor, también significó instructor. Hoy en día se denomina pedagogo a quien imparte educación y enseñanza. Sin embargo, el término adecuado es docente, mientras que pedagogo debería utilizarse para quienes investigan los problemas educativos y a partir de ellos elaboran teorías de la educación que se orienta a mejorar la práctica. El significado etimológico de la palabra pedagogo se puede ver en el origen histórico. Está formada por dos términos griegos, que son paidos, niño, y agogía, conducción. Por tanto, pedagogía significa, etimológicamente, conducir al niño. Conceptualización de la pedagogía. Así como sucede con el término educación, pedagogía es una palabra a la que muchos autores han intentado definir y sus esfuerzos nos sirven para conocer las diferentes dimensiones de la palabra y para comprender también que la ciencia es un proceso y no un producto terminado. Algunas definiciones de pedagogía son: Víctor García Oss nos dice, conjunto sistemático de verdades demostradas acerca de la educación. Jaume Serramona dice, la pedagogía constituye un ejemplo claro de teoría práctica, de manera que inmediatamente quedaría encuadrada en el grupo de las ciencias tecnológicas. Y Lorenzo García Aretio dice que la pedagogía es la disciplina que sistematiza los conocimientos científicos, tecnológicos y prácticos de la educación. La educación es la acción que realizan las personas, mientras que la pedagogía es la reflexión sobre esa acción que orienta la práctica educativa. Pedagogía y didáctica. Si los límites entre las diferentes ciencias de la educación son difusos, todavía suele confundirse más los límites entre la pedagogía y la didáctica. Algunas pistas para diferenciar ambas disciplinas que estudian la educación se encuentran en las mismas características exigidas a toda ciencia. El objeto de la pedagogía es el hecho educativo en sí mismo. En cambio, el objeto de la didáctica es el acto de enseñar. Para ello, esta última se sirve de toda la información que le brindan las otras ciencias,
sobre cómo aprenden las personas, qué educar, cómo influyen los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales en el aprendizaje y en la enseñanza, entre otros. Los métodos didácticos son similares a los métodos pedagógicos, pero los de la didáctica se orientan a mejorar la enseñanza, mientras que los pedagógicos procuran mejorar la educación en su totalidad e incluye recomendaciones para la enseñanza. Tanto la didáctica como la pedagogía poseen leyes y principios que las rigen en torno a paradigmas determinados y comparten un lenguaje común, una ciencia para la educación. Los docentes, como responsables de convertir las ciencias de la educación en ciencias para la educación, esto es, que la ciencia esté al servicio de la educación, que sus informaciones y descubrimientos sirvan al proceso educativo en sí. De la reflexión a la ciencia. Si aceptamos que la pedagogía es la reflexión sobre la educación, vemos que el ser humano reflexionó sobre sus acciones desde tiempos antiguos. Podemos decir que la pedagogía nació paralelamente al nacimiento de la humanidad. Sin embargo, el riesgo de estos pensamientos se produce recién con el paso de la cultura oral a la cultura escrita. Aún así, todavía no se hablaba de pedagogía propiamente dicha. Los pedagogos griegos eran esclavos y no pensadores. Quienes pensaban era la sociedad griega, eran los hombres libres y especialmente los filósofos. Esta tradición del pensamiento se mantiene por muchos siglos en la cultura griega, posteriormente en la cultura romana y se transmite a la cultura cristiana. Son los filósofos y los teólogos quienes tienen la tarea de pensar, y su pensamiento es un pensamiento que abarca la totalidad de las acciones humanas, entre ellas la educación. Es por ello que los pensadores de la educación en todo este tiempo suelen ser filósofos y teólogos y no los mercaderes, los maestros de oficio, ni los catequistas. Recién con el Renacimiento, a finales del siglo XV, se plantea la división de las ciencias según sus especialidades, con lo cual se separa el conocimiento científico del conocimiento no científico. El conocimiento científico es propio de las ciencias que pueden demostrar con hechos que sus teorías son válidas y tienen vigencia en la realidad. Además, estas ciencias deben tener objetos concretos, exactos y manipulables. El conocimiento no científico, en cambio, es propio de disciplinas como la filosofía, la teología, que no pueden demostrar sus teorías como la existencia o no del alma. Por ejemplo, las matemáticas y la física se convierten en las ciencias exactas, así como la biología, la química, la economía y otras. Estas ciencias reúnen la condición de contar con objetos concretos, exactos y manipulables, como los seres vivos, los elementos químicos, el dinero y, en menor medida, los números. Entre tanto, la filosofía y la teología permanecen como teorías relegadas porque se ocupan de lo que no es exacto. Por ejemplo, el comportamiento humano,
el alma de la persona, la existencia de Dios, la educación, etc. Para considerar un área como ciencia, se precisaba exactitud matemática, definiciones únicas y objetos de estudio claros. Recién a finales del siglo XIX se encuentra una forma de estudiar la ciencia humana y se dan los primeros pasos para aceptar a la psicología como ciencia, pues se inician los experimentos. Asimismo, en este tiempo se concretiza la pedagogía experimental de Herbart, que permite que exista una ciencia destinada a la educación y que ésta sea reconocida con el conjunto científico de la época. Todos los pensadores anteriores eran pensadores de áreas diferentes de la educación o personas que actuaban en educación y se preocupaban por mejorarla. Los científicos de la ciencia exacta no quieren que éstas pierdan su poder frente a las nuevas ciencias que empiezan a surgir. Entonces las aceptan, pero no las reconocen como ciencia exactas, sino como ciencias humanas, y crean una nueva división, pretendiendo que las exactas son superiores. La revolución científica. El debate sobre las ciencias se revoluciona con la propuesta de Thomas Kuhn cuando lanza su libro La estructura de las revoluciones científicas, donde plantea que la ciencia se mueve en torno a ideas y principios que orientan todas las investigaciones y que comparten todos los científicos en un momento dado. Kuhn llama a esas ideas paradigmas y propone que los cambios de paradigmas son los que permiten la evolución de las ciencias. Por lo tanto, no existe una verdad en la ciencia, sino que la ciencia va descubriendo la verdad progresivamente. Por ejemplo, un paradigma científico antiguo impuesto por Ptolomeo era que la Tierra es el centro de todo el universo y que el Sol gira en torno a ella. Este paradigma era tenido por verdadero en la época medieval y no se discutía. Más tarde Copérnico planteó que la Tierra no era el centro del universo y que era ella la que giraba en torno al Sol. Galileo Galilei defendió esta teoría y esto genera el rechazo de quienes tenían el poder, sobre todo la Iglesia, que le exige que se retracte. Sin embargo, cuando esta teoría fue aceptada, el paradigma cambió y la ciencia empezó a desarrollarse de otra manera, influyendo en los avances de la navegación y la llegada de Colón a nuestro continente, mejorando de esta manera el desarrollo de las relaciones comerciales. En esta época las ciencias por excelencia eran las matemáticas y la física. Los paradigmas siguientes fueron los que se originaron con el descubrimiento de Isaac Newton sobre la fuerza de gravedad y la teoría de la relatividad de Albert Einstein. La teoría de Kuhn sobre los paradigmas complementa el pensamiento de Karl Popper, quien plantea que la realidad, la ciencia, no se dedica a buscar verdades, sino a buscar enunciados provisorios que nos muestren la realidad. Esto significa que una verdad científica es verdadera hasta que se demuestre lo contrario. Y eso es lo que ha ido sucediendo en los distintos paradigmas.
En tanto, van tomando forma y fuerza las ciencias humanas que ya no se preocupan tanto por demostrar que son exactas y predecibles, sino en comprender el fenómeno que estudian y aprovechar los descubrimientos que se dan en las otras ciencias. Así la pedagogía se esfuerza por comprender la educación, pero también utiliza la información que puede obtener de la psicología y de la biología acerca de la constitución de la persona humana y de la sociología, lo relacionado con la influencia de la sociedad en el individuo. Estas ciencias humanas no están integradas por un único paradigma, sino que poseen varios paradigmas que conviven entre sí y tienen personas que se agrupan en torno a ellos. Por ejemplo, la pedagogía actualmente cuenta con un paradigma constructivista y otro conductista, que conviven en la teoría y en la práctica educativa. El final o el principio. Con todo el avance que se producen las ciencias y en la tecnología, muchas personas en la segunda mitad del siglo XX creen que se ha llegado al máximo nivel de desarrollo y que la historia de la humanidad y de la ciencia ha llegado a su fin. El filósofo norteamericano Francis Fukuyama lanza un libro titulado El fin de la historia. Sin embargo, otros pensadores y científicos plantean que no se llegará al fin de la historia porque todavía no se ha alcanzado el bienestar para todas las personas. Para ello, recién ahora las ciencias están actuando en función a la persona y no solamente en función del progreso científico. El premio Nobel de Física Ilia Prigogine y el biólogo chileno Humberto Maturana, junto con pensadores como Ernest von Glasefer, propone que no estamos en el fin de la ciencia ni de la historia, sino tal vez recién en sus inicios, que todavía no empezamos ni a gatear. Para muchos pensadores actuales, la ciencia es un conjunto de esfuerzo de la comunidad humana por comprender su entorno y por comprenderse a sí misma para poder vivir mejor. Así que los límites entre las matemáticas, la física, la psicología, la biología, la historia, la antropología, la pedagogía y otras disciplinas científicas son límites que establecemos nosotros para poder estudiar mejor un hecho. Sin embargo, los hechos que estudian estas ciencias se dan todos juntos en la realidad e interactúan entre sí. Esta concepción es muy importante en el ámbito pedagógico, pues permite buscar las conexiones entre las materias o áreas curriculares, entendiendo que no se separan, sino que se diferencian para estudiarlas mejor. En la realidad, lo que estas áreas curriculares estudian se presenta como un todo. Bueno, llegamos al final de nuestra clase y podemos concluir que la pedagogía es una ciencia que aplica, traduce e interpreta los resultados de las otras ciencias en función de las necesidades del sujeto en formación, integrando las contribuciones dispersas de aquellas y convirtiéndolas en conocimientos útiles para los propósitos formativos del educador. Hasta nuestro próximo encuentro. Adiós.